We're talking about the second level of how we're going to approach the world and assist them in seeing a way out of their destruction. ¿Verdad? Estamos ahorita viendo el segundo nivel de cómo alcanzar a las personas del mundo y cómo ayudarles a que sean salvos de esta destrucción que hay entre unos y otros. Paul calls this the ministry of reconciliation. Pablo le llama a esta segunda etapa la reconciliación. And this particular part is where we need to start paying more attention to making sure that what we're sharing with them when we get to introducing them is accurate. ¿Verdad? Y en esta parte es la que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? La parte en qué es lo que nosotros les estamos informando a ellos, a qué cosas los estamos guiando. We have to make sure we don't rely on traditions or religion or culture to help explain things about the Lord. ¿Verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en no usar tradiciones, no usar la cultura, no usar como doctrinas para poder como, ¿verdad?, atraerlos o llevarlos o mezclarlas con el evangelio del Señor We para have to try ellos. and be as clear as possible with Tenemos the que- knowledge we give them, knowing that it is the truth, even if it's just a little bit of truth. Tenemos que estar muy seguros a la hora de dar la verdad, aunque solo sea un poquito de la verdad. Nosotros tenemos que estar muy seguros y confiados en que lo que estamos dando es la verdad. A little truth is way better than a lot of deception. Porque un poquito de la verdad que demos es mucho mejor que muchos engaños o mentiras. We don't try to deceive them purposely because obviously we don't have that intent. ¿Verdad? Obviamente no es que estamos tratando de engañarlos así como a propósito, porque nadie tiene esa intención. But oftentimes we don't have correct information or true knowledge to actually give them that's going to be productive. Pero usualmente no tenemos como un verdadero conocimiento o no tenemos la información correcta, ¿verdad? Como para comunicárselas y dárselas. Perfect example of this kind of thing is gossiping. ¿Verdad? Un ejemplo perfecto de esto es los chismes. Many times we're sharing things that are not Muchas really veces true. estamos compartiendo cosas con otros que no son la verdad. We may perceive it as true. Quizás nosotros las percibamos como la verdad. We may have heard from someone about Quizás this or that, escuchamos que alguien dijo esto, dijo lo otro, but in reality, pero en realidad we may not understand the situation well. quizás nosotros no entendamos bien la situación de lo que pasó. We may not have understood their intent. Quizás nosotros no entendimos la intención de lo que aquella persona nos comunicó a nosotros. We may not know why they did what they ¿Verdad? did or said what they said. Quizás no sabemos el por qué aquella persona dijo aquello o hizo aquello. But we jump to a lot of conclusions. Pero usualmente brincamos a tener ese montón de Did conclusiones you hear this? y luego las hear comunicamos. Le decimos a la You hermana know o what la she hermana, did? escuchó know esto, what he did? escuchó lo otro, escuchó lo que él hizo, escuchó And lo pretty soon it is like que dominoes. ella hizo. Y luego todo se convierte como en un dominó que va cayendo, cayendo, cayendo. It's out of control. Y ya las cosas se salen de control. In reality, Entonces, en realidad, the best rule la mejor regla para esto es cállate. Be quiet. quédese callado. Jesus spoke truth. Jesús solo hablaba la verdad, He wasn't one to be talking about people. ¿verdad? Él no andaba perdiendo su tiempo hablando de la gente, ¿Sí o no? Jesus wasn't discussing everybody's business. ¿verdad? Él no andaba ahí discutiendo en qué andaban metidos todos los demás. Jesus wasn't talking about people. Él no andaba hablando de la gente. He wasn't worried about those Él no things. estaba preocupado por esas cosas. The disciples came back and he didn't tell them, "Oh, do you know what I found out about the Samaritan woman? ¿Verdad? No fue que cuando los discípulos regresaron, Él les dijo, ay, ¿saben lo que me enteré de la mujer samaritana? Do you know what that Roman guy said? ¿Saben lo que me dijo este centurión romano? Oh, did you see the way I helped that adulterous woman? Ah, ¿vieron cómo ayuda a esa mujer adúltera?
Jesus endeavored to speak only the truth, Entonces Jesús se empeñaba solo en hablar la verdad, especially in respect to the Father especialmente con respecto al and Padre the Father's intention towards them. y con respecto a la intención del Padre para ellos. But we are always very busy Pero nosotros siempre estamos muy ocupados. worshiping our Wi-Fi God, Estamos adorando a nuestro Dios Wi-Fi, checking out our Facebook ¿verdad? God. Chequeando nuestro Dios del Facebook. How much social media can we get involved Vamos a in? ver en cuántas pláticas me Who's puedo doing what, meter. when, where, how? ¿Quién está haciendo qué? ¿Cómo? ¿Dónde? It's extremely counterproductive Entonces, to truth. eso es contraproducente a la verdad, contraproductivo a la verdad. Imagine, Solo imagínense, just for a second, por un segundo, if Jesus lived today, si Jesús viviera hoy en nuestros tiempos, do we really think he would be that involved in social media? ¿ustedes creen que Él estaría así de involucrado en las redes sociales? We have to take into account some things. Así que tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. He was endeavoring to understand the truth and present that truth to those who were willing to hear. ¿Verdad? Él estaba empeñado en traer esta información, esta verdad a la gente que estaba interesada en ella. Paul is one who is extremely protective of the gospel. Y Pablo es uno de los que era muy como preocupado o que quería proteger tanto el evangelio. He understood Él entendía that the gospel must remain que pure. el evangelio debía permanecer puro, As soon as it begins to become impure, it ¿Verdad? loses its effectiveness. porque tan pronto el evangelio como empieza a volverse impuro, entonces pierde su eficacia. For example, Por ejemplo, you go to the doctor because you have an infection. si usted va donde el doctor porque tiene una infección, He gives you an antibiotic, él le da a usted un antibiótico, the kind you take with a spoon. ¿verdad? Es el tipo que usted se toma con la cuchara. And so you decide, Y entonces usted decide, well, I need more of this medicine. bueno, pues cuando necesite más de esta medicina, I'm just going to start adding water to it. solo le voy a empezar a añadir agua a este bote, And instead of a week, can last a month. ¿verdad? Y en vez de gastarme rápido esta medicina, me va a durar quizás un mes, porque le estoy agregando un poco de agua. What have you done? ¿Qué hizo usted con esa medicina? You have weakened it. Usted la debilitó. It will no longer be effective. Ya esa medicina no va a ser efectiva. It will no longer function the way Ya it no was va designed to a function. funcionar como debe funcionar. You've made it impure. Usted la hizo impura. One sentence of truth Entonces, una oración o una declaración de la verdad, is far more valuable than many sentences of random ¿verdad? thinking. Es mucha más valiosa. Si usted solo tiene una, es mucha más valiosa que muchas otras oraciones o declaraciones que solo las está diciendo así como al azar, sin sentido, sin peso. See the idea? ¿Ve la idea? We cannot No make podemos, the word unclean. no podemos como volver la palabra impura. This No la was Paul's podemos concern. mezclar. Y esto era lo que esta era la preocupación de Pablo. You go to Galatians 1, Si vamos a Gálatas 1, verses 7 and 8. versículos 7 y 8, dice que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea maldito. Paul is very serious Entonces Pablo está muy en serio aquí, to the point of sending people to hell. al punto de enviar a la gente al infierno. That's pretty serious. Eso es ya muy serio, See or no? Because he understands something. porque él entiende algo, If the gospel is made impure, if it is weakened, que si el evangelio se debilita, si el evangelio le mezclan cosas y lo vuelven impuro, if it is
diminished in any ¿verdad? way. Si es como diluido de alguna manera, si es minimizado de alguna manera, It is less entonces effective. es menos efectivo. And he's already seeing many, Y many él- men distort. ¿Verdad? Y the durante su tiempo, él vio a muchos hombres distorsionando el evangelio. Read carefully Peter and Timothy's epistles, the Solo letters. lean muy cuidadosamente las cartas de Pedro, por ejemplo, las cartas de Timoteo, primera de Timoteo. Many times they're warning of men with false ¿Verdad? motivations. Muchas veces ellos están como advirtiendo a la gente de las motivaciones que tenían Motivations ciertos of greed. hombres. ¿Verdad? Estos hombres están siendo motivados Motivations of gain. por la avaricia, por la ganancia propia, Motivations of fame, ¿verdad? Por fama. motivation of control and power. Tenían la motivación del poder, del control. We see it today just as Saul Paul at that. Y, y vemos este tipo de hombres hoy en día, así como Pablo lo vio en aquel entonces. And Paul Y Pablo- understands the purity to a point where he is saying, I don't care if an angel comes to Y speak. Pablo quiere defender tanto la pureza del evangelio que dice, a mí no me importa si un ángel del cielo viene a predicarles el I evangelio. don't care if it's Peter, Paul, and James at Ver- the same time speaking. Y to no you. me importa si es Pedro, si es Juan, si es Santiago viniéndoles a predicar incluso al mismo tiempo aquí. I don't care if it's me coming back to you. Y no importa si soy incluso yo regresando a ustedes, What I taught you the gospel is the truth. ¿verdad? Y les viene a predicar otro evangelio, no importa. Lo que yo les hablé primero es el evangelio puro. And if somebody teaches Y it si differently, alguien lo enseña de forma diferente, they can go to hell. se pueden ir al infierno. He's very strong here. Entonces Pablo está siendo bien duro acá, bien fuerte. And so when we are going into this Entonces- ministry of reconciliation, Cuando nosotros entremos a este ministerio de la reconciliación, we have to be very careful Tenemos about que- what we say. tener mucho cuidado en aquello que estamos comunicando, How en we're aquello que representing estamos Jesus. diciendo, en la forma en la que estamos representando a How we're Jesús, representing His work. en la forma en la que estamos representando su trabajo, su What he has obra, given them. lo que Él les ha dado a ellos, a las personas. Because we know as little children, Porque nosotros sabemos que como niños pequeños, if you teach a child something wrong, por ejemplo, si usted le enseña algo equivocado a how un long niño, does it stay with them? o sea, ¿cuánto tiempo va a estar ese niño así, pensando de esa forma equivocada? Long time. Mucho tiempo. Once we learn something, Porque it's very difficult to Una unlearn vez it. que aprendemos algo, es bien difícil como desaprenderlo. I'm a horrible example of Por this. ejemplo, yo soy or a un- good example. Yo creo que soy un buen ejemplo de esto. I'm horrible with names. Por ejemplo, yo soy horrible con los nombres. You're better No, off not telling me your no name. se me quedan, así que es mejor que no me digas su nombre. 'Cause the Está problem bien. is- El problema es If I hear it wrong, que si yo lo escucho mal or if I hear it o si with the wrong name, escucho el nombre equivocado, in my head, en mi cabeza, it is always, ahí siempre está. that's that guy. Ah, esta es esta persona. And I'll say it over and over. Y yo voy a decir ese nombre que quizás me lo escuché mal una y otra vez. And pretty soon one of these people will have mercy on Y me. de pronto una de estas personas tiene misericordia de mí. Who are you talking about? Y me dicen, ¿y de quién está hablando? That guy. De él. That's not his name. Pero él no se llama así. It's hard for me to Entonces, unlearn that. para mí es como difícil desaprender ese nombre que aprendí. In each one of us, En cada uno de the nosotros, gospel starts out very small. el evangelio comenzó así, de pequeñito. We only understand Nosotros solo entendemos, 1/1,000,000th of it at best. ¿verdad? O sea, una milimesa del evangelio, es algo tan pequeño. It's designed to grow because it's alive. Pero este poquito del evangelio que tenemos está diseñado a crecer. The gospel that's planted is a Entonces, seed of divine life. El evangelio es como una semilla divina que ha sido plantada en nosotros. That gospel, that seed is ese designed evangelio- to be a tree. Esa semilla está diseñada a ser un árbol. It's always being expanded. Esta semilla siempre está siendo expandida.
The truth was always there in a small form, La verdad es igual, la verdad estuvo allí siempre en una forma pequeña, but it's always designed to grow and expand. pero Always, la verdad siempre está diseñada igual a expandirse, a to the crecer end of our life. hasta el fin de nuestras vidas. The restriction we have is if La our restricción que heart becomes tenemos, closed to thinking that we know the truth, la restricción que tenemos es que si nosotros pensamos que ya tenemos toda la verdad and we become rigid. y nos cerramos, nos volvemos rígidos, We become Entonces- incapable of letting it grow within us. entonces nos vamos a volver incapaces de que esta semilla crezca y se expanda dentro de nosotros. The tree must have space. Porque el árbol en nosotros debe tener The espacio. gospel needs space El in evangelio us. necesita espacio en nosotros. He is claiming Él what already belongs to él him. está como aclamando lo que ya le pertenece a él. The gospel in us is looking Entonces- for room to grow. El evangelio en nosotros está buscando espacio para crecer. For example, Por ejemplo, if your heart has a lot of anger in it, si su corazón tiene mucho enojo, he has to get rid of it. ¿verdad? Él tiene que deshacerse de ese It's enojo. taking too much space up. Porque el enojo está tomando mucho espacio en el It's corazón. occupying too much of my Está mind, too many of my ocupando feelings. mucho de mi mente, mucho Too de many mis of my actions, my sentimientos, motivations. mucho de mis acciones, de mis motivaciones. You add selfishness in there, Y si le añadimos a que ahí también hay egoísmo, I have less space. tengo menos espacio todavía Put some para la greed in there, I have semilla. less space. Si tengo también avaricia, ahí tengo aún menos You espacio add some para la bitterness, I have semilla. less space. ¿Verdad? Si tengo amargura, tengo aún menos espacio. Put in some immorality, ¿Verdad? Y si le añadimos un poco de inmoralidad, it's very small. de pronto el espacio para la semilla es demasiado pequeño. He is trying to Entonces create Él está space tratando in us de crear espacio en nosotros so that the gospel para and the que life, el the divine life can evangelio grow. y para que la vida divina pueda crecer. When we become hard and rigid, Pero cuando nosotros nos volvemos como cerrados, nos volvemos rígidos, we begin to restrict entonces how far the comenzamos, gospel can become in us. ¿verdad? Restringimos o limitamos al evangelio y todo lo que Él puede crecer dentro de nosotros. It is designed to grow Entonces, for the rest of our life, Porque el evangelio está diseñado a crecer por el resto de nuestras vidas. become more pure, Y está diseñado a volverse aún más puro for us to walk in more para que righteousness, podamos caminar en más for to justicia, be in more harmony, para que estemos en más armonía to become more in one with y Him, para que nos volvamos más uno con to Él give up all of our y heart. para que podamos entregar todo nuestro I corazón. guarantee you, Y yo les garantizo a many ustedes, of you think you've given your whole heart to the ¿verdad? Lord. Yo les garantizo a ustedes que muchos de ustedes piensan que le han entregado todo su corazón al Señor. You wait. Pero espérense. You wait till He opens the doors to parts of your heart that you have not given Ver- yet because you didn't even know they were closed. Ustedes esperen a que Él venga a abrir algunas partes de su corazón que ustedes no se las han entregado porque ustedes ni siquiera sabían que estaban esas partes ahí cerradas y que no se las habían entregado. We put up many walls in. Porque nosotros en nuestro corazón levantamos muchas paredes. It's our nature. Es nuestra naturaleza, religion. es religión. We're always hiding. Siempre nos estamos We're always escondiendo, covering. siempre estamos cubriendo algo. And we get that one Y rigid place, Cuando llegamos a ese lugar rígido, then everything has to Entonces, fit my thinking. todo ahora tiene que encajar de acuerdo a mi pensamiento, a mi opinión. But the gospel is designed for me Pero- to adjust to it. El evangelio está diseñado para que yo me ajuste a él, al evangelio. It does not adjust to me. Mira, el evangelio no se va a ajustar a mí, no se va a adaptar a mí, I must adjust sino to que Him. yo me debo adaptar al evangelio. Yo soy el que tengo que hacer los ajustes al Which means evangelio. why Y eso significa a repentant heart, que por eso un corazón arrepentido, submissive heart, un corazón a sumiso, soft heart un corazón suave, is always the best Siempre environment for the gospel. es el mejor ambiente para el evangelio. It can grow much faster. Puede crecer mucho más It can rápido, take root much puede deeper. enraizarse más It can rápido, absorb more life, puede absorber mucha more más moisture, vida, more goodness. mucha más humedad, mucha más bondad. The Spirit can attend to El it es- so much better. ¿Verdad? El espíritu puede apegarse mucho mejor.
it's that kind of heart that is really the most important thing for us to think about all of our life. ¿Verdad? Y es ese tipo de corazón en el que nosotros debemos de enfocarnos para el resto de nuestra vida. Pride or arrogance or unforgiveness or Pero- bitterness just closes us up. Pero el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, el odio, la amargura, esas cosas solo cierran más y más nuestro corazón. People like that are unable to be compassionate. ¿Verdad? Gente así no puede ser compasiva, They're unable to reach out. no puede ir y alcanzar a otros, They've already made up their mind. porque ellos ya como determinaron en su mente, And so they become closed. ¿verdad? Ya determinaron su propia vida, cómo va a ser todo, y por eso se cierran. And we can never be that way. Y nosotros nunca podemos ser así, Never. nunca. We must always leave Nosotros room siempre- for God to add truth to us. ¿Verdad? Siempre debemos dejar espacio para que Dios siga añadiendo la verdad a nosotros. I would just give you a very simple example. Les- I might have already done it. Les voy a dar un ejemplo bien simple y quizás ya se lo di This is how truth anteriormente. works. How old are you? Así es como la verdad funciona. ¿Cuántos años tiene usted? 31. 31. Is that the truth? Pero ¿es esa la verdad? Are you sure? ¿Está seguro? Is it the whole truth? ¿Es esa toda la verdad? You're a liar. Usted es mentiroso. ¿Cuántos meses? 9. 31 Is that the años whole y truth? 9 meses. ¿Es esa toda la verdad? Esta es la edad que tiene. Ah, see? He doesn't even know the truth. Ven, ni siquiera él conoce la verdad. ¿Cuántas semanas? Tiene 31 años, con 2 meses y con cuántas semanas? One, I think. No One or two. importa, see? Is that the truth? Pero ¿es esa toda la verdad? Ah, Los días. ¿cuántos días? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? ¿Cuántos segundos? ¿Cuántos milisegundos? Y each millisecond Y cada milisegundo changes and adds to the cambia truth. y le añade a la verdad. The base of the truth has Entonces, remained for sí, now. lo básico de la verdad permanece. Eso permanece, growing. pero está It's creciendo, expanding. se está becoming expandiendo, more precise. se está volviendo una verdad más precisa, More microscopic. una verdad más microscópica. This is, for Entonces- example, the reason for Leviticus. Por ejemplo, esta es la razón del libro de Levíticos. Genesis is like a telescope. Génesis es como un telescopio, Leviticus is like pero a microscope. Levíticos, el libro de Levíticos es como un We microscopio. see details Nosotros of Jesus that are unimaginable. Vemos en Levíticos detalles de Jesús que son inimaginables para We are nosotros. seeing him so precise En Levíticos nosotros lo podemos ver a Él tan precisamente that it becomes unimaginable. que se vuelve algo inimaginable. How he could be that way. Pensamos, ¿y cómo es que Él puede ser esto? It is his truth, Y es la verdad, seen in a different form. in a solo different que way. la vemos en una forma diferente. Truth is Entonces, extremely la valuable. verdad es extremadamente valiosa para nosotros. Another example, Otro ejemplo, simple. es un ejemplo simple. Truth has 7 characteristics. La verdad tiene 7 That características is one. y esa es una. So why do Christians argue so much Entonces- about what is true and false and the right doctrine and the right idea? ¿Por qué los cristianos pelean tanto sobre las doctrinas? No, que esto es la verdad, no, que esto es la verdad, no, que esta idea es la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué pelean tanto? Because we are very limited in what we Es see. porque nosotros estamos muy limitados en lo que vemos espiritualmente. We become rigid. Nos volvemos rígidos, We make up our mind. ¿verdad? Es como que ya
establecemos o concluimos algo. Ya And then llegamos a una We find conclusión. it difficult to talk to someone about where they are. Y luego por eso se nos hace difícil hablarle a otras personas en el lugar donde ellos están espiritualmente. I'll give you an example. Les voy a dar un ejemplo. 6 of you stand on this side of the house. Por ejemplo, si 6 de ustedes se ponen a este lado de la casa 6 of you stand on that side of the y house. otros 6 se ponen en aquel lado 6 de la on that casa, side and 6 on this side. otros 6 en aquel lado de la casa y otros 6 aquí enfrente de la All of casa. you write down what you see. Todos ustedes escriben lo que ven de Describe la in casa. detail what the house looks Yo like. le puedo decir, describa en detalle cómo se ve la casa. And then go try to convince the person on the other side what it looks Y like. luego vaya y trate de convencer a los de este lado ¿verdad? De cómo se ve la casa, cómo es la casa. If we can only see the truth from one side, Si solo podemos ver la verdad desde un lado, we will miss entonces much. nos vamos a perder mucho de la verdad. It's the same truth. Es la misma verdad. The house represents the La truth. casa representa la verdad, But seeing it from different pero sides verla desde lados diferentes, gives us different perspectives da of the same truth. diferentes perspectivas de la misma verdad. The truth is multi-sided. ¿Verdad? Entonces la verdad es multilados. Just like the gospel has 22, Así- 21 facets. Así como el Evangelio que tiene 21 facetas. This is what Paul teaches. Y esto es lo que Pablo enseña. It's there in the Está gospel. aquí It's there in the en los Evangelios, está aquí en las epístolas. We have to realize Entonces tenemos que ver, that we are usually ¿Qué? in conflict usualmente estamos en conflicto because of perspective. debido a que estamos viendo diferentes perspectivas. This is why people who rely on doctrine Y es por eso que las personas que se apoyan o se basan en las doctrinas will forever remain in deception. ¿verdad? Van a permanecer por siempre en engaño, Because doctrine never moves. porque la doctrina nunca se mueve, It has no room no tiene espacio to grow. para crecer, It has no room no to tiene expand. espacio para expandirse. It could be part of the truth, Sí, pueda que esa doctrina sea could parte de be la this. verdad. Sí, podría ser esto, but that's all they want to see. pero esto es todo lo que ellos quieren ver. It's 31. Es el 31. It can't be more. Y It ellos can't be less. dicen, no pueden ser más y no puede ser menos, Because they don't leave room for porque it. ellos no dejan espacio. When we're looking at the gospel, when we're Entonces, looking at cuando truth, vemos el Evangelio, cuando vemos la verdad, we're better off with es mejor understanding truths that you know. Es mejor que usted comunique solo las verdades que son reales para usted, que usted sí conoce de verdad. Don't pretend. No pretenda saber más. Don't add what you don't know. No añada, ¿verdad?, lo que usted no sabe o lo que usted no If they entiende. ask you a question you don't know the answer to, Si ellos le hacen una pregunta a usted y usted no la sabe, don't worry about it. no sabe la respuesta, no se Just tell preocupe. them, I don't know. Solo dígale, perdóneme, yo no sé la That doesn't respuesta. diminish who Jesus Y is. eso no minimiza quién Jesús es. That doesn't diminish the gospel. Eso no minimiza el We Evangelio. cannot diminish it. ¿Verdad? Nosotros no podemos Not in its minimizarlo. true form. No lo podemos minimizar en su forma verdadera y understand? completa. You see the idea? ¿Ven la idea? We have to remain open always. Entonces nosotros siempre tenemos que permanecer abiertos. Paul was so adamant about this gospel. Pablo era tan como... Oh, another word for I forgot. Paul was Firm. so secure in his knowledge of the gospel. Pablo era tan firme sobre proteger este evangelio, Because he knew sobre mantener este evangelio puro, porque él sabía that his revelation by the Holy Spirit que su revelación por medio del Espíritu Santo was pure era and pura accurate. y correcta. And Y Paul did not have a New Testament. Pablo no tenía un Nuevo Testamento, He had the gospel revealed here. ¿verdad? El evangelio le fue revelado aquí, en el Antiguo Leviticus, Testamento, Exodus, en Levíticos, en Éxodo, Numbers, en Genesis, Números, en the Génesis, prophets. en los the libros de kings. los profetas, los reyes. Everything is in the Old Testament. Todo está en el Antiguo You don't need a New Testamento. Testament. Usted no necesita un Nuevo Testamento. You don't need any of it.
No necesita nada de él. Everything you need to know is here, Todo lo que usted necesita saber está aquí, literally. literalmente. All the New Testament does is confirm Mira, that todo- this is the truth. Lo que el Nuevo Testamento hace es que confirma todo lo que está en el Antiguo Testamento y que es la verdad. It's one thought. Entonces, este es un solo We have to pensamiento. realize Tenemos que entender this is one thought, que este es un pensamiento. one of God's thoughts anyway. Es uno de los pensamientos de Dios. And it's always about Y his son. este pensamiento tiene que ver con su Hijo, solo con Él. It is his message to us about his ¿Verdad? son. Este es su mensaje para nosotros sobre su Hijo. We can never be opposed to the tools that God gave us. Pero nunca nos podemos oponer a las herramientas que Dios nos ha dado. It's like saying that I'm not going to take antibiotics because God didn't create it. Es como decir, yo no voy a beber antibióticos porque Dios no los creó. He expected us to learn how to help ourselves. ¿Verdad? No, Él esperaba que nosotros nos ayudáramos a gave us nosotros a brain. mismos. Por eso nos dio un cerebro. We learned about his rules ¿Verdad? and laws and Hemos, science, a and través medicine. del tiempo, hemos genetics, hemos physics, aprendido sobre las biology. leyes, las reglas, la biología, la ciencia, la química, todas estas. We were built to ¿Verdad? create. De hecho, fuimos creados para crear, para inventar. We are from a ¿Verdad? creator. Nosotros venimos de un creador. That creator is in us Y in that ese form. creador está en nosotros de esa forma, creando, descubriendo. What we have to do is Lo que tenemos que hacer be real es ser reales and say, y decir, if I'm going to have social media, si voy a tener, ¿verdad?, las redes sociales, how much is it used for the abiertas, gospel ¿cuánto las voy a usar para el Evangelio? and how much is used for me? Mire, ¿y cuánto las voy a usar para mí? We have to be real about it. Tenemos que ser reales sobre esto. And so if we're not Entonces, brutally honest about Si it, no somos brutalmente honestos con esto, we're just using it as an solo, excuse. solo estamos what we wanna usando las redes sociales para hacer lo que nosotros queremos hacer. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? So if you really want to know, Entonces, si usted de verdad quiere saber, take your time and record all the hours you're on social media for a week. ¿verdad? Usted, las veces que vaya a ver sus redes sociales, anote su tiempo, cuánto tiempo dedicó o estuvo ahí, And how many hours of those hours were spent on the gospel. ¿verdad? Y mídalas al final de la semana. ¿Ok? ¿Cuántas horas pasé yo en las redes sociales? ¿Cuántas horas pasé de verdad en el Evangelio o dando el Evangelio? Pretty sure Y estoy seguro for lots of people it's going to be a very small que fraction. para muchas personas el tiempo que le dedicaron al Evangelio va a ser bien poco. Because we always Porque begin to abuse Nosotros siempre empezamos a abusar what God gives us. aquello que Dios nos ha dado, God gave us food. ¿verdad? Dios nos dio comida. How are we with that? ¿Y cómo estuvimos al respecto? How much do we abuse ¿Verdad? food? ¿Qué tanto abusamos nosotros de la comida? Do we live to eat ¿Vivimos nosotros para comer or do we eat to live? o comemos para vivir? Are we the slave ¿Somos nosotros los esclavos de la comida or the master? o somos el amo de la comida? It comes to the same thing. Entonces todo se resume en lo mismo. God gives us many things. Dios nos da muchas cosas. They all can be used Y todo puede ser usado as tools for Him. como herramientas para Él. But oftentimes we become the slaves Muchas veces más bien nos convertimos en los esclavos, to the very thing that intended to be a blessing. ¿verdad? Nos volvemos los esclavos de aquello que fue diseñado a ser una bendición. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? Se vuelve un ídolo. It becomes an idol. Yeah. Becomes an idol. Sí. So in returning back to our idea of reconciliation, Entonces, si regresamos a la idea de la reconciliación,
we need to continue the friendship. We need to continue this relationship with them Necesitamos, ¿verdad?, continuar esta relación con ellos, esta amistad con ellos, to the point where we can introduce them to the truth about who the Lord is. ¿verdad? Al punto de poder comunicarles a ellos la verdad de quién Jesús es. We need to understand who are they? Y necesitamos entender quiénes son ellos, What do they need? qué necesitan ellos, How can Jesus meet them? cómo puede Jesús suplir, ¿verdad?, lo que ellos necesitan. How can he enter into their heart? ¿Cómo puede Él entrar al corazón de ellos? How can I bring them into a place of ¿Verdad? sincerity? ¿Cómo podemos nosotros ayudarles a ellos a llegar a un punto de sinceridad con Dios? Hard questions. Estas son preguntas difíciles, But we have the Holy pero Spirit. tenemos al Espíritu Santo. He can help us understand. Él nos puede ayudar a entender esto. He can help us see their heart. Él nos puede ayudar a entender el corazón del He Padre. can help us assess them and what their needs are and where El they Padre, need to meet the Lord. el Espíritu Santo nos puede ayudar a conocer a las personas, a entender dónde están espiritualmente, qué necesitan, cómo pueden ellos conocer al Señor. You see the idea? ¿Ven la idea? We are there for a very pure thing. Entonces nosotros estamos ahí para algo muy puro. Just how can I make them a friend of Jesus? Usted piense, ¿cómo puedo yo hacer que esta persona sea amiga de Jesús? O sea, How can I reconcile ¿cómo them? puedo yo reconciliarlos a ellos How dos? can I get them talking to each ¿Cómo other again? ¿Cómo puedo hacer para que ellos dos vuelvan a hablar otra vez? You know what I mean? ¿Entienden lo que quiero decir? We all have families, right? Todos nosotros tenemos familia, ¿verdad? How many of us have had to reconcile relationships before? ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido que reconciliar alguna relación en nuestra familia antes? Anybody have any family members that you're not getting along with? ¿Verdad? No sé si ustedes en su familia tienen parientes, familiares que no se hablan, no se llevan entre sí. Anybody have people in your life that you don't get along with? ¿Verdad? No sé si hay personas en su vida con That you las que don't usted talk to? no se lleva, a las que usted no le habla That you don't want to be around? y con las que usted no quiere estar. ¿Sí o no? ¿Hay personas así en su vida? Well, we need to be Bueno, reconciled. entonces, ¿qué necesitamos? Una reconciliación. That's a hard word. Necesitamos, ¿verdad?, reconciliarnos. Y esta es una palabra difícil para No, nosotros. because then Porque I have to entonces say I'm sorry. tengo que decir I have to perdón, be humble. tengo que I humillarme, have to be nice to them. tengo que tratarlo I have to bien, swallow my pride. tengo que tragarme mi orgullo, Oh, I know I'm gonna have to forgive. ay, tengo que perdonar. Oh, very painful. Muy doloroso. ¿Sí o no? We avoid that. Entonces nosotros evadimos eso. Makes us very Lo uncomfortable, evitamos porque nos hace muy incómodos, right? ¿verdad? But isn't that what he asked? Pero no es esto lo que Él nos está pidiendo. Jesus said, "Don't Jesús even dijo- bother bringing an offering to me. Ni siquiera se molesten en traerme una ofrenda. Don't bother. No se molesten. You need to make peace. first. Primero vayan a hacer la paz con su hermano. Once you've made peace, Y una vez que hayan hecho la paz, once you are forgiven, una vez que hayan sido perdonados, once you forgive, una vez que ustedes hayan perdonado, then come and bring your offering. entonces vengan y traigan su ofrenda. Because every mother and father wants to see their children what? Porque es como cada padre y cada madre quiere ver a sus hijos como At peace. en paz. Ask any mother and father. Pregúntele usted a cada papá y mamá. How many are here? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos papás y mamás hay aquí? What do you want for your children? ¿Qué quiere usted para sus hijos? Can't you just get along? Usted les dice, hijos, no pueden solo estar tranquilos los unos con los otros. ¿Sí o no? Can't you just get along? No pueden solo llevarse los unos con los otros. Estar en paz, Just let us be in peace. ¿verdad? Solo estemos en paz, por favor, Right? ¿verdad? Do we think our father is any Entonces different? pensamos que nuestro Padre es diferente. No. No.
Please, just Ay. live in peace. Por favor, dice él, solo vivan en paz entre ustedes. Just get along with Solo each other. llévense bien los Just unos con los otros. Figure it out. Solo arréglense. Don't worry, it's okay. No se preocupen, está bien. Hard for us, Y para nosotros es tan difícil. you know. Nevertheless, Sin embargo, this is called reconciliation. esto es reconciliación. Adam and Eve Adán y Eva, left and rejected the Father. ¿verdad?, dejaron al Padre, rechazaron al Padre. The Father could no longer talk to him Y el to them Padre the way he wanted. ya no podía hablarles de la manera en la que Él quería. He had to talk to them from a distance. Ahora tenía que hablarles así, a la distancia. He could no longer walk Ya with no them. podía caminar con ellos. The best he could do was curse them Lo mejor que Él pudo hacer es maldecirlos and give them garments of skin. y darles vestiduras de pieles. The day before, he was walking with them in the garden, Y el día anterior a ese, estuvo caminando con ellos por el jardín, forming animals in front of them. formando animales frente a ellos. Adam and Eve Pero Adán y Eva, hiding, ¿qué hicieron? hiding themselves, Se escondieron, hiding from se God, escondieron de sí mismos, se Hiding from escondieron de responsibility. Dios, se escondieron de sus responsabilidades. They couldn't talk to God anymore either. Ellos tampoco le podían hablar más a Dios. They didn't even know how to be honest with God. Ni siquiera sabían cómo ser honestos ya con Dios. That's why we need reconciliation. Entonces, por eso necesitamos que alguien venga y nos What reconcilie. everyone needs Es reconciliation. todo lo que todos necesitamos. Reconciliación. This is our job. Y este es ahora nuestro trabajo. It's our ministry. Este es nuestro ministerio. Learning how to Es- create peace between the Father and those whom he loves. ¿Verdad? Es aprender a traer la paz entre Dios y aquel a quien Él ama. Aquellos a quienes Él ama. If we want to reach the world, Entonces, si nosotros queremos alcanzar el mundo, we want to help them from si queremos destroying themselves. ayudarlos y que dejen de destruirse unos a otros, Their only hope su única esperanza, is a relationship with the Father. la única esperanza que ellos tienen es una relación con el Padre. Because we are self-destructive. Porque nosotros los humanos somos autodestructivos. He sent us someone Entonces, to save us from Él- ourselves. Él tuvo que enviar a alguien para salvarnos de nosotros mismos. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? Any other questions yet? ¿Alguna otra pregunta? So we talked about it earlier. Entonces lo estábamos hablando anteriormente. We have to gain their confidence Primero tenemos que ganar la confianza de las with personas. sincerity. Tenemos que abordarlos con sinceridad. Remember, Recuerden he's not counting their sins que against them. Él no les está tomando en cuenta sus pecados ni sus fallas. I don't know if we Y understand no the sé impact of this si statement. entendemos como el impacto de esta declaración. Because this essentially Porque- makes religion irrelevant. Esto esencialmente es como que hace que la religión sea irrelevante. Because if you're not counting anyone's sins against them, Porque imagínense, no verle a las personas sus fallas, no tomárselas en cuenta, verlos como inocentes. what is there to judge? O sea, ¿qué vamos a juzgar en ellos? What is there to criticize? ¿Qué vamos a criticar en ellos? Who is there to condemn? ¿Quién va a condenarlos a ellos? Who is there to think that you're better than? ¿Verdad? ¿Quién está ahí para pensar que uno es mejor que ellos? You see the point. ¿Ven el punto? Thinking this way is a Entonces, revolutionary. pensar de way esa to walk. manera es una forma muy revolucionaria de pensar, de caminar. And this is why Jesus is such an Y por enigma eso to us sometimes. Es que Jesús es como un enigma para nosotros muchas veces. It's
Strange thinking or not? Entonces, ¿estamos pensando o no? When we move into the third part, Entonces, cuando nos movemos a la tercera parte, this is something that now becomes much more intimate. ahora esto se vuelve algo mucho más íntimo. This becomes a matter of Esto se vuelve algo, God helping us either become a disciple or making disciples. esta es una parte en la que Dios nos ayuda a nosotros a volvernos sus discípulos o nos ayuda a que hagamos discípulos. Because we can spend our whole life going to meetings. Porque nosotros podemos pasar toda nuestra vida yendo a reuniones, We can spend our whole life going to a prayer ¿verdad? meeting or singing songs. podemos pasar toda nuestra vida yendo a los We cultos, can yendo spend a our las whole life reuniones de giving away money oración, or podemos pasar nuestra vida dando nuestro dinero many things. y haciendo muchas cosas. But when you come to discipleship, Pero cuando uno llega al punto de ser un discípulo, this becomes a much more intimate esto ya se campaign. vuelve como una campaña más íntima. Because now you're getting deeply Porque involved ahora with people's hearts. Uno se está involucrando con el corazón de las personas, con lo íntimo del corazón de las personas. And whether you're the disciple Y ya sea que usted es el discípulo, or the one who is the discipler, ¿verdad? O usted es el que está discipulando, there is hay a relationship una relación, that can only be joined and taken apart by God. ¿verdad? Hay una relación que solo puede ser unida, dirigida por Dios. It is in effect an exchange of life. Porque ese se vuelve como un intercambio de vida entre las dos personas. This is the design of a covenant. Y este es el diseño de un pacto, A blood covenant is designed to exchange life. ¿verdad? Un pacto es un intercambio de vida. And that requires Y a real relationship. un pacto requiere una relación real, una verdadera relación. Not just a friendship, No not just an solamente acquaintance. una amistad o no solamente es como conocer a alguien así pasajeramente, Someone who you are walking with very close. sino que ya esta relación, este pacto, se trata de una relación en la que uno camina con la otra persona muy de cerca, And those muy relationships unidos. will be different. Y esas relaciones son muy diferentes. We can look at Jesus as the example. Podemos ver a Jesús como el ejemplo. We can see that Jesus' relationship with Peter was much different than John. Por ejemplo, vemos que la relación que Jesús tenía, la que tenía con Pedro, era muy diferente a la que tenía con Juan, His relationship with Thomas was way different than Judas. ¿verdad? La relación que tenía con Tomás era muy diferente a la que tenía con Judas. They were all disciples. Todos eran discípulos. Even Jesus was a disciple. Y aún Jesús era discípulo, He was just a disciple of the Father. solo que él era un discípulo del Padre. You must be a disciple Entonces, to make disciples. Uno primero debe ser discípulo para luego hacer no discípulos. other way. No hay otra forma de Because serlo. once again, a disciple is a Porque, growing, expanding Una vez más, experience. ¿verdad? El ser discípulo es una experiencia que se va expandiendo, que va creciendo. We are designed to grow Estamos diseñados a crecer forever. para siempre. And I mean forever. Y yo quiero decir, o sea, vamos a seguir eternity. creciendo. Vamos a seguir creciendo aún eternamente, por la If you think we're- eternidad. If you think we're going to be done growing when we die physically, you're wrong. Si usted cree que vamos a dejar de crecer una vez que muramos físicamente, estamos equivocados. It will take eternity to understand it. O sea, y nos va a tomar la eternidad para entenderlo a Él. So when we enter this kind of relationship, Entonces, cuando entramos a este tipo de relación, it becomes something that Jesus shared with his disciples in a way that they could watch him, see him, hear him for long periods of time. ¿verdad? Este tipo de relación como del que está haciendo discípulos y el discípulo se convirtió en una relación, por ejemplo, con Jesús, en la que los discípulos estaban observándolo todo el tiempo.
estaban escuchándolo todo el tiempo, estaban Jesus was aprendiendo training de él todo el tiempo. Él estaba con ellos todos los días. He was taking their Él los estaba experiences entrenando, and explaining them. ¿verdad? Él tomaba muchas experiencias y se las explicaba. He was taking their questions and applying Estaba, them to their life. ¿verdad? Tomando las preguntas de ellos y luego estaba aplicando esas preguntas o esas respuestas a la vida de It was a ellos. step-by-step ¿Verdad? process. Ese proceso fue un proceso paso a paso. If you want to be a Y disciple, si usted quiere ser un discípulo, you are preparing towards that end. ¿verdad? Usted está siendo preparado para llegar ahí, a ese punto de ser un discípulo. When you're ready, Y cuando usted esté listo, He will help you understand Él- how to become a disciple or give you a discipler. ¿verdad? Él le va a ayudar a usted. Cuando usted está preparado, Él le va a dar a usted un tutor, ¿verdad? O una persona que le ayude para que usted sea el discípulo. The sad thing today is Lo triste de hoy es the church is very weak. que la iglesia es muy débil. It's very young. La iglesia está muy joven, muy pequeña en el Señor. So we find very, Entonces- very few people Solo encontramos algunas personas who are able to truly que disciple. pueden de verdad como discipular a otros. So the process becomes Entonces el proceso much slower than the se disciples vuelve in Jesus. mucho más lento que el proceso que los discípulos pasaron con Jesús. It took Jesus 3 A years. Jesús le tomó 3 años, He was pure, sinless, ¿verdad? holy, Pero él and era righteous. puro, era santo, era perfecto, sin pecado, That was the fast track. ¿verdad? Y ese era como el camino más rápido para ser un I don't discípulo. know anybody like that. No conozco a nadie así en So- este tiempo. Entonces, We can expect our process to take longer than podemos that esperar que entonces nuestro proceso de llegar a ser discípulos sea largo, because there are very few people Porque around who solo can hay- explain life, who can ¿verdad? explain Him. porque solo hay algunas personas que están preparadas para podernos explicar la vida, para poder mostrarnos la vida de Él. There's very few people we can watch and see the gospel live. Pero solo hay algunas personas que podemos observar y ver cómo el verdadero evangelio vivo en ellos y que ellos están caminando en el evangelio. And so many times we are like blind Entonces, people muchas veces estamos como ciegos, with the white cane, ¿verdad? Con el trying to find our bastón, way to tratando de encontrar nuestro camino being a disciple. para llegar a ser un discípulo. But those are the places Pero that, esos son los that I should lugares. say it this way. O debería decirlo de esta manera. This is ultimately the goal, Últimamente esta es la meta. because as that process is completed, Porque a or at least medida- in the process of, Porque a medida se completa este proceso o a medida vamos caminando en este proceso de llegar a ser discípulos, that's when we can bear spiritual fruit. ahí es cuando podemos dar fruto espiritual. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? Right now, most of us are in the evangelism reconciliation state. ¿Verdad? Ahorita pues la mayoría de nosotros estamos como en las etapas más de evangelización y reconciliación. If you aspire to be a disciple, Pero si usted aspira a ser un discípulo, I can give you practical things les puedo dar cosas that's prácticas going to help you. que les van a ayudar a Number ser one. uno. Número 1, You need knowledge, usted necesita conocimiento. volumes of knowledge. Necesita volúmenes y volúmenes de conocimiento. Not just book knowledge, No solamente conocimiento de un libro, not just scripture knowledge. no solo conocimiento de las escrituras. Recuerden, Abraham did not have a book. Abraham, por ejemplo, no tenía un libro, no tenía una Biblia, He didn't have a law. no tenía un libro, He didn't have the epistles no tenía las or epístolas, Genesis. no tenía ni Génesis. And he became the friend of God. Y él se convirtió en el amigo de Dios a pesar de eso. It only took him 40 or 50 years. Solo le tomó 40 o 50 años, Pretty fast. muy rápido. I'm not kidding. No estoy bromeando. He was amazing.
Él era increíble, He is off the chart. ¿verdad? Él está como fuera del rango de las personas comunes. He was a very, very special él mind era and heart. un hombre muy especial en su mente, en su corazón. This kind of knowledge Entonces, este tipo is de gained by conocimiento watching everything around us. se gana por medio de observar todo lo que está alrededor de The nosotros. Father is literally talking to us Porque every el Padre day. literalmente nos está hablando todos los días. He is showing us things every Él day. nos está mostrando cosas todos los días. And I'm not kidding. Y no estoy bromeando, It's a matter of observing. Him. sino que se trata de observarlo a Él. It's a matter of Se trata de learning His language. de aprender el lenguaje How de He Él, speaks to cómo you. Él le habla a usted. And becoming, Y, I'm going to call it God conscious. y le voy a poner a esto como tenemos que estar conscientes de Dios. Es como estar conscientes de Él, como reconociéndolo a Él. Abraham was God Abraham, conscious. ¿verdad? Tenía esta conciencia de Dios, como que él siempre está pendiente de Dios. ¿Dónde His lo veo? default thought was God. ¿Verdad? I'll explain it this way. Se lo voy a explicar de esta manera. When everything is over, Cuando todo haya acabado, where does your mind go? o sea, cuando todo acaba, cuando todo se termina, por ejemplo, en su día, ¿a dónde va su mente? When you're done washing the dishes, where does your mind Por go? ejemplo, cuando usted termina de lavar los platos, ¿a dónde va When su you're done talking to your mente? children, where does your mind Cuando go? usted terminó de hablar con sus hijos, ¿a dónde va su mente? Our base thought Es como nuestro pensamiento base, should always pensamiento que siempre está allí. be Him. Ese pensamiento debería ser Él. It is something we practice. Es algo que practicamos It's something we make part of our thinking y decision. es un pensamiento que lo tomamos en cuenta cuando estamos tomando decisiones. In the morning, what was Jesus' first Por thought? ejemplo, en la mañana, ¿cuál era el When he woke up. primer pensamiento de Jesús al despertarse? Pretty sure it was his father. Estoy seguro que era el Padre. His last thought before falling Su asleep, último pensamiento antes de dormirse. pretty sure it was his father. Estoy seguro que era el Padre. There is a consciousness Entonces, about en Jesús estaba esta conciencia, él estaba Observing him, consciente, hearing him, estaba como watching him. pendiente, estaba siempre observando, estaba siempre tratando de escuchar, and so this contributes Entonces, to this knowledge. ¿verdad? Esto contribuye a este conocimiento que necesitamos ganar. Knowledge of this makes everything much faster and easier. Ahora, el conocimiento de las Escrituras hace que nuestro conocimiento lo obtengamos más rápido y más fácil. And I'm not kidding. Y no estoy bromeando. Revelation is going to come through the Word of ¿Verdad? God Usted va a recibir revelación a través de la palabra de and Dios through what He teaches y a us in través spirit. de lo que Él nos enseñe en espíritu. That makes sense? ¿Tiene esto sentido? Yeah. The next thing is applying that knowledge to your life. Lo siguiente es que usted debe aplicar ese conocimiento a su vida. If we understand what the will of the Lord is, Si nosotros entendemos cuál es la voluntad del Señor, guess what? adivine qué, You have to do it. usted tiene que cumplirla. You can't think about it. Usted no puede solo pensar en la voluntad de You can't Dios. plan it for the future. No puede decir, allá en el futuro lo voy a hacer. He gives you knowledge so that you can do it. ¿Verdad? Él le da a usted conocimiento para que usted empiece a practicar, lo ponga en práctica, lo haga. Because by Porque doing it, we're going to begin to understand Por it. medio de aplicar ese conocimiento, por medio de hacerlo, entonces vamos a recibir entendimiento. And we have to know how He Y tenemos works. que saber cómo es que Él trabaja, cómo Él hace las cosas. The disciples understood Los how discípulos- Jesus thought, Los discípulos entendían cómo pensaba Jesús, why He did what He did, por qué Él hizo lo que Él hizo, why He felt like He felt. por qué Él se sintió como se sintió. For a while, they were very confused. Por un tiempo los discípulos estaban muy confundidos. This guy is crazy. Este hombre
Está loco. Why is he going over there? ¿Por qué va para allá? That makes no sense. Eso no tiene Why is he sentido. saying that? ¿Por qué está diciendo esto? Those guys are going to get mad. Esos hombres se van a enojar con él, But as time went on, pero a medida pasó el tiempo, they began to see his wisdom. ellos comenzaron a ver su sabiduría. He understood why he was doing what he was doing. Jesús entendía lo que estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. And that leads to wisdom. Y eso nos lleva a la sabiduría. Remember, Recuerden, this is finding how we can apply what God is teaching us to our living life. ¿verdad? La sabiduría también es aplicar lo que Dios nos está enseñando a nuestra vida diaria. Because what is the goal ¿Por of qué? a disciple? ¿Cuál es la meta de un discípulo? Very simple. Es muy simple. Not to have a ministry. No es tener un ministerio, Something much No. more precious. es algo mucho más precioso. The goal of a disciple La is meta de how un to learn to discípulo walk in the Spirit. es cómo aprendo a caminar en el Espíritu. Esa es la meta de un discípulo. If you abide in the Spirit, Si usted permanece en If el you walk in Espíritu, the Spirit, si usted camina en el Espíritu, your day and all things in Su- the day will be led according to the Lord. su día, su vida, toda va a ser guiada de acuerdo al Señor. But if we do not understand Pero si the nosotros no entendemos al Spirit, if Espíritu, we don't have the knowledge si of the nosotros Spirit, no tenemos el conocimiento del if Espíritu, we're not understanding si His nosotros wisdom, no estamos entendiendo su sabiduría, it's very difficult to entonces respond to es Him. muy difícil responderle a Él. Does that make sense? ¿Tiene esto sentido? That's enough steps for now. Entonces esos son suficientes pasos por ahorita. Start gaining that. Empiecen a ganar estos, empiecen a caminar en estos. I'm past my time. I apologize, Pastor. Ya me pasé de mi tiempo.